Bueno, el ministro de Economía ayer en la Cámara de Diputados expuso y dijo que la Argentina está viviendo un proceso de fuerte recuperación económica al detallar los principales lineamientos del presupuesto 2022 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Aparte de lo que decía en la exposición, creo que lo tenemos, vamos a escuchar brevemente al ministro de Economía. Es correcto que en el año 2020 hubo un crecimiento muy fuerte del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Ahora uno se pregunta cuál era la alternativa. ¿Cuál era la alternativa en un contexto de pandemia? A que el Estado juegue el rol que jugó para proteger a todo nuestro tejido social y productivo. ¿Qué hubiese pasado si en la Argentina no hubiese habido el programa ATP? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado presente en el año 2020 el programa de ingreso familiar de emergencia? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido la reducción de contribuciones patronales que se dio en el año 2020? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen habido asistencias en la forma de bonos, por ejemplo, para mantener el poder adquisitivo de nuestras jubiladas y nuestros jubilados? Y así uno podría extenderse en una larga lista. Cada vez que discutimos como sociedad las implicancias de ir a un camino versus otro, tenemos que ver las consecuencias del otro camino. Y si no hubiese el Estado jugado el rol que jugó, en la Argentina hubiese habido más desesperación y hubiese habido una destrucción muy fuerte de capacidades productivas que hubiese implicado que el país no se pueda recuperar como hoy sí se está recuperando. Bueno, parte de lo que decía José, en este caso, Martín Guzmán, vamos a hablar ahora con José Luis Esper, que es economista, flamante diputado, también José Luis, Federico Tremuil, acá Priscila Martínez te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias. Bueno, había otro camino, se podía haber hecho otra cosa en la pandemia, porque el déficit es muy importante. Y te escuché decir que estás muy preocupado por el tremendo nivel de gasto público que va a tener este presupuesto, ¿no? Bueno, yo ayer estuve durante las 8 horas que estuvo el ministro en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, y está filmado, está todo documentado. Manifesté infinidad de preocupaciones, pero yo no sé si vos querés que te cuente lo que dije ayer o que opines sobre lo que me acabas de pasar. No tengo ningún inconveniente, ¿eh? De lo que quieras. Empecemos por lo que dijo Okay. Guzmán, que me parece que habla de que no había otra alternativa de hacer lo que se hizo, ¿no? Yo te diría, después de escucharlo 8 horas a Guzmán, esto lo repitió tanto, que yo creo que ahí tenemos una discrepancia conceptual profunda con Guzmán. Entonces, yo te voy a justificar lo mío por mi lado y ¿Cómo no? Guzmán va a justificar lo de él por el lado de él, para ser bien honestos desde el punto de vista intelectual. Claro. Guzmán cree que el Estado, más allá de la provisión de los bienes públicos esenciales, esto es seguridad, justicia, diplomacia, fuerzas armadas, seguridad, educación y salud básicas, más allá de eso, Guzmán cree en que el Estado tiene un rol en la economía siempre, independientemente si hay pandemia o no hay pandemia. Obviamente en una pandemia, sin duda, y yo eso sí puedo compartirlo en parte, el Estado tiene un rol, porque es una suerte de compañía de seguro frente a un suceso extraordinario que ocurre una vez por siglo, que es una pandemia. Claro. Ahora, más allá de la pandemia, él cree que el Estado tiene un rol y yo creo que no tiene ningún rol, sino que dejar todo librado a la fuerza del mercado, por decirlo de alguna manera, a la actividad del sector privado. Entonces, yo creo que había alternativas, habiendo aclarado esta diferencia conceptual, que seguramente tiñe lo que él dice y tiñe lo que yo voy a decirles. Yo creo que el año pasado, pero basado en la realidad, se podría haber hecho una cuarentena menos dura, por lo menos después de los primeros 40 días, más intermitente, como hicieron muchos países. El sector privado hubiera sufrido menos de lo que sufrió, hemos fundido a medio mundo, y de esa manera el Estado hubiera tenido menos necesidad de intervenir en salvar al sector privado. Claro, dada la cuarentena cavernícola que para mí decidió hacer el gobierno, obviamente había necesidad de una gran intervención del Estado para que se fundiera menos gente de la que se fundió. Es más, yo creo que se debería haber sido mucho más generoso, dada la cuarentena cavernícola de Alberto Fernández con el sector privado, directamente indultándolo o perdonándole el pago de impuestos, no moratorias. Si la gente estaba encerrada sin trabajar, ¿qué carajo de impuestos le va a cobrar si no produce nada? No, el Estado siguió devengando impuestos contra el sector privado y hoy estamos asistiendo a moratorias gigantescas. Entonces, claro.
en este tema guarda porque los puntos de partida son muy, muy, muy diferentes. No es que hay un dato inamovible. Hay un dato que es la cuarentena larga, larga, larga y dura del gobierno de Alberto Fernández, que yo discrepé siempre, ¿no? Y el tema de los subsidios, ya mirando a futuro, ¿no? Para el presupuesto del Sí. 2022, de los subsidios a los servicios públicos, ¿no? A la luz, al gas, al agua. ¿Qué te parece que hay que hacer con eso? Porque a veces muchos dicen, bueno, se viene un tarifazo, ¿no? Aumenta la luz, aumenta el gas, pero vos sos también de la zona norte y habrás escuchado miles de veces que hay gente que tiene garrafa en un barrio carenciado y gente que vive en Nordelta que climatiza su pileta con gas subsidiado por el Estado. Eso me parece una cosa disparatada, obviamente. ¿Eso va a seguir el subsidiado en este presupuesto? Sí. Mira, no, esa fue una de las preguntas. Mira, Guzmán es muy educado, pero vende humo como loco. No contestó preguntas así muy, muy, muy puntuales. Yo le pregunté sobre el tema del tarifazo porque el único rubro de gasto público que cae son los subsidios económicos. El resto, viva la pepa, todo crece. Ahora, el único rubro que cae es el que supuestamente esconde un tarifazo al sector privado, pero no contestaron la pregunta esa. O sea, Solamente se limitó a decir que ahí termina el plan gas, por lo tanto para el subsidio, pero si termina el plan gas y para el subsidio va a haber suba en la tarifa de gas entonces. Ahora no sé la magnitud, pero los disparates que hay en Argentina hay que terminarlos, ¿no? A mí me parece un disparate. Acabamos de sancionar una ley, o el Congreso acaba de sancionar una ley para discriminar tarifas en el sur y ahora vamos a ir a un ajuste de tarifa, ¿viste? Es poco serio las cosas que se hacen, pero el punto central es que si no pagás por las cosas lo que las cosas valen, las cosas te van a escasear, como ya sabemos que pasó. Ahora, a mí me parece inadmisible que el presupuesto tenga, sin duda, un ajuste de tarifas, será ajuste grande, chico, pequeño, mediano, no sé, porque el único rubro que cae son los subsidios económicos, que siempre son las tarifas, y el resto del gasto público vive a la pepa, el gasto del cual vive la política, digamos, ¿no? claro. Eso me parece inadmisible, inadmisible, inadmisible. Que el único ajuste de gasto público en realidad lo sigue pagando el sector privado como si fuera un impuesto. ¿Y con este presupuesto se puede prever de cuánto va a ser la inflación para el año que viene? Mira, si uno tiene en cuenta el presupuesto, si uno tiene en cuenta el acuerdo con el fondo, Ahora hablamos si avanza con el acuerdo con el fondo, yo creo que la inflación piso el año que viene está en el doble de la que está puesta en el presupuesto, o por lo menos 50, 7,33, 60. Mira, este año vamos a terminar con una inflación cercana al 50% y la pronosticada era 29%. Así que es casi el doble la inflación que terminamos teniendo respecto al presupuesto. Con ajuste de tarifas, con alguna suerte de convergencia en los tipos de cambio, viste que el oficial vale 100 y el paralelo 200, y yo creo que nos comemos 60% más de inflación en el año que viene. Con lo cual los salarios, todo digamos, lo que aumentaron se van a terminar licuando, digamos, las paritarias no van a servir para nada. No, yo no creo que, no. Ahora, lo que sí, el gobierno, si la recaudación crece 50% como viene creciendo, va a tener, yo te diría, cerca de 1 billón de pesos, o sea, 1 y 12 ceros para gastar de manera discrecional porque está por encima de la recaudación del presupuesto, que eso es un truco que se viene utilizando mucho y debería terminar, obligarlos a los gobiernos a que presenten y hablar, sancionar los presupuestos que sean realistas. Claro. A ver, basta de que se nos caguen de risa en la cara como se nos da la pide, sensación que esto es no puede ser. un dibujo, digamos, entonces. Sí, es un dibujo, es poco serio. Es poco serio, pero además de poco serio, insisto, Argentina en los últimos 60 años, 59 de 60 tuvo déficit fiscal, uno solo tuvo superávit que fue el 2003. Ahora, en los 59 años que Argentina tuvo déficit, no es que terminamos siendo Suiza, sino que Argentina tuvo 6 planes económicos y los 6 se prendieron fuego en crisis homéricas. El de inflación cero de Helvar, el de Martínez Dios, el austral de Alfonsín, el de convertibilidad de Menem, el de los Kirchner, el del Macri. Y Alberto Fernández sigue por el mismo camino, endeudándonos a una velocidad extraordinaria. Entonces yo le digo al ministro, escúcheme una cosa, usted me puede hablar de su creencia en el gasto público, en el cual yo no creo, pero olvidémonos de esa discusión que, si ustedes quieren, es ideológica. Ministro, nos estamos endeudando a una velocidad superior al endeudamiento del gobierno que terminó en crisis.
Estamos... ¿No les suena la alarma a ustedes? ¿Por qué no se dejen de endeudarse? Entonces digo, más allá de su creencia en el rol del Estado, que es diferente a la mía, use el aumento de recaudación de 3 billones de pesos que tiene su presupuesto para eliminar el déficit de 2.3 billones que tiene el presupuesto 2021. Y de esa manera evitamos endeudarnos y tener un problema de crisis de deuda en algún momento. Estamos con José Luis Esper, que es flamante diputado también por Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. Esper, hoy lo escuché decir que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional todo indica que se va a dar en los próximos meses. Y algo que me llamó la atención, que usted no está tan a favor de que los acuerdos con el fondo los tenga que aprobar el Congreso. O sea, ¿por qué eso? Bueno, no, lo primero, yo lo que fui, y lo aclaré muy bien en el programa que me lo preguntaron, fueron tantos que no me acuerdo cuál fue. Yo creo que fue en el programa de Obarrio, me parece. No, tampoco me acuerdo, pero bueno, sí, porque venía haciendo zapping, pero me llamó la atención eso. Lo que yo, sí, no, ahora te voy a contestar sobre la ley que Sí. obliga a que los acuerdos pasen por el fondo, que para mí es un mamarracho, ahora te voy a decir por qué. Pero sobre lo primero, no es algo que yo dije, sino fue transmitir lo que escuché del ministro ayer, sino que, o sea, funcioné como correo nada más. Sí, está bien. Como paloma mensajera. El ministro ayer dijo 3 cosas. Uh-huh. Una, que el acuerdo con el staff estaba bastante avanzado. 2, que ya empezaban a trabajar en la geopolítica, o sea, lograr los apoyos políticos adentro del directorio del fondo. Eso es bueno, 3, ¿no? Eso no... 3, sí, vamos a ver el acuerdo, ese es el tema. Vamos a ver qué tipo de acuerdo es. Claro. Yo estoy de acuerdo con acordar con el fondo, pero no cualquier acuerdo es bueno con el fondo. Está bien. Porque al fondo lo único que le preocupa es recuperar la plata prestada, y no le preocupa si nos revientan impuestos los laburantes o bajan el gasto público de los ñoquis, de los chantes y los chorros, ¿no? Que están dando vueltas en el Estado. Está bien. Para mí eso es muy importante. Uh-huh. Pero bueno, la tercera cosa que dijo es que probablemente vayamos a un acuerdo de facilidades extendidas, que es un acuerdo de largo plazo que contempla siempre muchas reformas estructurales que yo no sé si el kirchnerismo las va a aprobar. Así que yo diría, funcionó como correo, pero si me apretás para que te dé una opinión, y todavía lo veo medio verdecito, te diría, no como la cáscara de la palta, sino adentro, viste que la adentro de la palta es menos verde que afuera, o menos oscuro, lo veo verde todavía. Sobre lo otro, ¿por qué te digo esto? Primero porque a mí me gusta que Argentina haga las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien, que prospere, que no invente cosas raras. Uh-huh. Primero, el único país es el Fondo Monetario cuyos acuerdos pasan por ahí por el Congreso. Ahora yo digo, ¿por qué te digo que es un mamarracho? Los acuerdos, a ver, la Ley de Administración Financiera del año 93, en el artículo 60, dice que los acuerdos con organismos están por afuera de los límites de deuda que pone el presupuesto. ¿Pero por qué es eso? Tiene un sentido. El sentido es que vos, los acuerdos con los organismos, siempre hay una condicionalidad de política económica. Y eso la maneja el Ejecutivo, no la maneja el Congreso. O sea, cuando vos le colocás deuda a un banco, le colocás deuda al banco. Hay un pagaré que dice la tasa de interés es tanto, si hay conflicto de intereses, la justicia es la de Dinamarca, la Argentina, la neoyorquina, la que sea, y nada más. Uh-huh. Tómalo, déjalo. En cambio, los acuerdos con organismos implican condicionalidad sobre la política económica, y eso es resorte del Ejecutivo. Por eso digo, yo pregunto, suponete que ahora, con esta nueva ley que borra el artículo 60 de esta ley que yo te nombraba antes, que es la ley 24.156... El Congreso lo vota en contra. Sí. ¿Lo vota en contra? ¿Qué hacemos? Sí. Yo se lo pregunté ayer al ministro, ¿qué hacemos, ministro? ¿Qué hacemos? Es poco práctico. Tenemos un acuerdo con el fondo que usted cerró, laburó semanas, meses, hizo geopolítica, como usted dice, y si después con eso se rechaza, ¿qué hace? ¿Qué tiene que volver? ¿Me entendés? Poco serio. Sí, no, que clarísimo. José Luis Esper, gracias por estos minutos. Un placer, muy buenos días. Gracias, José Luis Esper, diputado de Avanza Libertad, hablando sobre, las 8 horas de exposición que tuvo el ministro ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, defendiendo el presupuesto para el año que viene, que esperemos que no sea un dibujo, ¿no?